We are Bien, on session estamos en 5 la in your manual, sesión 5 del manual and that is on page y 21. es la página 23. So, we're going to go to 2 Vamos Timothy a chapter 2. 2 de Timoteo What capítulo is a 2. spiritual warrior? ¿Qué es un guerrero espiritual? ¿Qué es un guerrero espiritual? 2 Timothy chapter 2, verse 3. Segunda Timoteo Thou 2, therefore endure hardness 3. as a Tú good pues sufre soldier. penalidades como buen soldado de Jesucristo. No man that Ninguno que wars milita se enreda en los negocios de la vida, so that a he may fin de agradar please a both aquel those in que whom lo he is tomó a por soldier. soldado. So a spiritual warrior Así is a que un Christian that guerrero has decided to espiritual follow es un Christ in all cristiano que ha things, decidido seguir right? a Cristo en todas las Everywhere he is in cosas, the Lord, en he's Lord of cada everything. área de tu vida. A spiritual warrior is Un one guerrero who fulfills the espiritual es requirements of a aquel que disciple. cumple con los And if you've requisitos de un never heard discípulo. Si the nunca seminar has we did on escuchado el discipleship, seminario en el que hablamos de discipulado, we may have entramos some más en detalle en information. esto y en la biblioteca o en línea pueden encontrar ese material. Pero tienes que hacer lo que se requiere para ser un discípulo. There were certain requirements. Hay ciertos requisitos, no es así nada más de fácil. Hay muchos púlpitos que no predican esto, pero esos son los hechos. Él no ha cambiado los requerimientos para un discípulo. El guerrero espiritual es aquel que ha desarrollado o está desarrollando las características de un soldado. Es aquel que ha decidido que vale la pena dar la vida por los demás. Un guerrero espiritual es aquel que ha establecido que sus límites no serán límites para Cristo. Ellos hacen lo que es necesario, no solamente lo que pueden hacer en lo natural. Un guerrero espiritual no solo es un cristiano que ha leído algunos libros y ha comenzado a orar estratégicamente. Tampoco es danza profética en las iglesias y ondear banderas, mientras rara vez toca la vida de los que están fuera de la iglesia. Un guerrero espiritual no es todo aquel que esté interesado en el tema de la guerra espiritual. Un verdadero guerrero espiritual es muy probable que ya esté buscando o practicando disciplinas espirituales que lo llevan a obtener la victoria. Un verdadero guerrero espiritual es aquel que ve las heridas, las personas, los problemas de cristianos y pecadores por igual y sufre juntamente con ellos mientras busca activamente la solución a esos problemas en la Biblia y el cómo aplicarlas de una manera práctica. ¿De qué forma te ha revelado Dios que debería ser un guerrero espiritual? Escucha, no estoy hablando de un diferente tipo de cristiano. Cada cristiano verdadero es un guerrero espiritual. Bien, ahora, una de las cosas de las que hablaremos mañana, uno de los aspectos, es que en el entrenamiento de sanidad, les decimos los secretos del el poder espiritual de John G. Lake y hablamos también de los de sanidad. Pero específicamente hablando del poder espiritual, habla de 7 secretos que debes hacer diariamente para que puedas llegar y mantener esa vida espiritual para que seas vencedor como guerrero espiritual. Y esos son solamente las cosas básicas. Y no es solamente hacer estas cosas, pero vivirlas y crecer en ello. Uno de los principios físicos para crecer, es una ley física, es ley para crecer, que si no haces esto, puedes hacer toda la lista de lo que tienes que hacer, en lo que tienes que crecer, nutrición. Para crecer necesitas nutrición, oxígeno, descanso, pero si no haces esto, no crecerás. Y es la ley de sobrecarga progresiva o de resistencia progresiva, es decir, constantemente tienes que hacer más fuerza para poder crecer. Y no estoy hablando de que es por obras, no estoy hablando de las obras en sí. Dice la Biblia que hemos cesado de nuestras propias obras, pero ahora hacemos sus obras y hacemos esas obras desde un lugar de reposo y es fe que puede lograr hacer cosas y básicamente cumpliendo su voluntad, haciendo lo que tenemos que hacer por medio de la fe, para que las cosas que tenemos que hacer las podamos hacer. No es un esfuerzo, estamos haciendo sus obras a través de nosotros en su poder. Así que nosotros ponemos la fe y Él hace la obra. No es por nuestro esfuerzo, sino es su poder fluyendo a través de nosotros.
Es por eso que Pedro le dice al cojo, ¿por qué cuando sana al cojo? ¿Por qué nos ven a nosotros como si nosotros por nuestro poder hubiéramos sanado a esta persona? No, fue el Espíritu Santo que lo sanó, pero Pedro fue el que le tomó la mano y lo levantó. Es decir, hizo las obras de Jesús, y aún Jesús dijo, las obras que yo las hago no soy yo, sino es el Padre en mí quien hace la obra. Es el mismo proceso. Ahora, tienes que poder, esta ley de la sobrecarga progresiva quiere decir que tienes que hacer más mañana de lo que hiciste hoy si es que quieres crecer. Y el secreto es que si no creces, estás muriéndote. No hay lugar neutral. No hay la vida cristiana no es estática, es dinámica. Solamente porque respiraste ayer no quiere decir que hoy no tengas que respirar. Si quieres mantenerte vivo, tienes que continuar a respirar. Y el respirar es creer en la vida cristiana. Y creer te lleva a hacer algo. No es un estado de mente, es un estado de vida. Es como vives la vida. Y puedes darte cuenta que cree la gente por lo que hacen y lo que dicen. Especialmente si se alinean ambos. Ahora, la pregunta es: ¿de qué forma te ha revelado Dios que deberías de ser un guerrero espiritual? Es decir, ¿cómo puedes hacer efectivo en el reino en contra del enemigo? Luego dice: ¿has tenido alguna experiencia en tu vida que te hubiera ayudado a prepararte para ser un guerrero espiritual? Por ejemplo, a lo mejor estuviste en servicio militar. Ahora, lo que vas a ver aquí son cosas que quizás son cosas en lo natural, pero antes de que vinieras a Cristo, o aún en Cristo, hiciste ciertas cosas en lo natural, te dedicaste a ciertas cosas y ibas en esa dirección por una razón, porque estabas tratando de cumplir una misión espiritual con medios naturales. Ahora, puedo atreverme a decir que doctores cristianos, por ejemplo, están tratando de cumplir un llamado espiritual a través de medios naturales. Obviamente hay doctores cristianos y no cristianos, doctores que ojalá que sean cristianos eventualmente, pero automáticamente alguien que quiere ser doctor quiere ayudar a alguien para que sane. Y hay otros que lo hacen solamente por hacer dinero. Y obviamente eso va a ser un mal doctor. Va a poder hacer ciertas cosas bien, pero como no hay pasión por ayudar a la gente y solamente es acerca del dinero, pues no, obviamente van a fracasar eventualmente. Pero estas cosas naturales de las que están aquí listadas son algunas cosas que te pueden dar una idea que quizá tú ya estabas camino a este concepto de guerrero espiritual como cristiano. Es ser parte de un servicio militar, por ejemplo. Número 2, enfermedad o dolencia. John G. Lake odiaba la dolencia porque mató a 8 de sus 16 hermanos por enfermedades antes de que él cumpliera 21 años. Así que odiaba la enfermedad y se convirtió en un guerrero espiritual. No es que Dios se enojara o más bien hiciera que se enojara de esa forma en contra de la enfermedad, pero John G. Lake se dio cuenta que tenía un enemigo y empezó a enfrentarlo y atacarlo. Vocaciones orientadas al servicio, por ejemplo, es la siguiente. Un soldado, un guerrero, antes que nada es un servidor. Es increíble porque hay un estudio de guerreros en todo el mundo y encuentran cualidades y características en común en todos ellos. En cada país es exactamente lo mismo. Y se me hizo muy interesante lo que encontré, que algunos de los guerreros más grandiosos de la historia son los que conocemos como samurái. Los samuráis, su mentalidad es sorprendente. Es como si fueran cristianos pero sin Dios, por su enfoque de mente, estar enfocados, así como Jesús decía, completamente dedicados a su Señor. Es increíble las cualidades que estaban ahí. Es una falsificación perfecta del enemigo de lo que debería ser un guerrero cristiano. El nombre samurái significa aquel que sirve. Eso significa. Entonces un samurái servía a su maestro al punto de que cuando moría el maestro, él también era requerido suicidarse
junto con su maestro, básicamente. No estoy diciendo que es un sistema perfecto, nada más estoy hablando de este paralelo del guerrero espiritual. No todo era exactamente así, pero bueno, su mentalidad en el combate, por ejemplo, era en muchas formas muy honorable en cómo operaban, pero su idea era matar de un solo golpe. Como los francotiradores también. Un disparo, una fatalidad. Esperaban el momento perfecto para golpear con su espada. Estaban esperando por ese momento de desenfoque de su oponente en su postura espiritual, por así decirlo. Es decir, aprendían a leer a su oponente, y cuando su concentración estaba equivocada o estaban mal parados o respiraban mal, si no estaban completamente enfocados, en ese momento el samurái, ese instante era cuando podían atacar de un solo golpe y ganar, porque la mente del enemigo no podía contraatacar por eso. Pero es increíble estudiar de los samuráis y ver la correspondencia con la vida espiritual, con la vida espiritual cristiana, es increíble. Así que como guerreros espirituales vamos a hablar de cómo ser entrenados como samuráis, donde nuestra espada es la palabra de Dios, obviamente. Y hay tanto aquí que podemos pasar tanto tiempo en esto, pero no lo vamos a hacer. Pero bueno, es una vocación o también vocaciones orientadas al servicio, o fuertes oraciones a la oración, o a estar en comunión constantemente con Dios. Muchas veces lo que vas a notar aquí es que cuando estás viviendo, hay tiempos en que dices voy a apartarme a orar, y tomas la decisión de orar y oras en tu propio idioma, o puedes quizá empezar a orar en el espíritu, en lenguas. Pero también muchas ocasiones, y esto es en mi vida, por ejemplo, empiezo a orar en lenguas, pero más comúnmente en cosas cotidianas, mientras voy al supermercado o subo al auto, y mientras estoy en el auto empiezo a orar en lenguas. Y lo hago por un rato, y luego si decido detenerme, me puedo detener. O si el Espíritu quiere seguir o que quiera seguir orando, entonces sigo orando en lenguas. Pero el punto es que te puedes dar cuenta cuando puedes ya terminar con la oración o seguir la oración. Pero muchas veces oras más en lenguas que en tu propio lenguaje. Diversidad de lenguas es un tema que toco en un libro, y hay aspectos que son muy interesantes. Y esto es parte de lo que es funcionar y caminar en el Espíritu. Aprender lo que John Lake le decía la ciencia del Espíritu. No pudo empezar su escuela y lo quería enseñar en su escuela, aunque murió el año que quería comenzarla. Pero bueno, una fuerte orientación de la oración es la siguiente, y luego dice, te has atraído a tomar entrenamiento en guerra espiritual, has visto libros y te llaman la atención. Esa es Dios tratando de atraerte a estudiar más de fondo esto. Por ejemplo, tienes fuertes inclinaciones proféticas que tienen que ver con la guerra espiritual, orientadas a la guerra espiritual. O fuertes inclinaciones apostólicas. Obviamente los apóstoles y los profetas son los guerreros principales en los ministerios de la iglesia. O estar llamado a hacer viajes misioneros, o anhelos de hacer misiones en otros países. Aun si no puedes ir físicamente, empiezas a orar por ese país. Por el Espíritu eres movido en esa dirección de orar, interceder por otros países. Y voy a regresar por un momento a dos cosas. Ser atraído al entrenamiento en guerra espiritual. Te sientes atraído, pero al mismo tiempo es como cuando tienes hambre. Si quieres comer bien, por ejemplo, no puedes esperar a que tengas hambre para decidir qué vas a comer. Tienes que prepararte.
preparar tus comidas desde antes para comer nutritivamente y saludablemente, porque no puedes esperar a que te dé hambre y dices, quiero comer bien, porque la verdad es que tienes tanta hambre que pasas por comida rápida, es lo más rápido. No puedes tomar la mejor decisión cuando tienes hambre. Tienes que tomar la decisión desde antes para que cuando venga el hambre no tengas que tomar una decisión. Ya tomaste la decisión. Preparación es la clave. Lo mismo. El problema con muchos estos entrenamientos de guerra espiritual es que el Señor te está tratando de atraer, aprender esto, pero lo único que estaba a la mano son, por ejemplo, un montón de dulces y donas en cuanto a enseñanza de guerra espiritual que lo comes y te satisface por un momento, pero no te nutre. En una iglesia escuché una vez que demasiados sermones dulces hacen que te salgan caries espirituales. Me dio mucha risa, estuvo gracioso eso. Pero bueno, tienes que darte cuenta qué estás comiendo. Muchas veces planear lo que comes no es conveniente, pero tienes que hacerlo. Tienes que decidir qué es verdad, qué no es verdad, regresar a la Biblia, y muchas veces tienes que sacar muchas cosas y comes solamente pocas cosas. Pero bueno, lo segundo que quiero hablar es fuertes inclinaciones proféticas. La Biblia es clara que debes pelear la buena batalla con las profecías que han venido antes. Es decir, las inclinaciones proféticas no solamente son cosas que escuchamos a la ligera, sino que el principal propósito es darte herramientas para batallar con eso. Es decir, Dios habla algo a través de alguien sobre tu vida y entonces tú tomas eso y tú le dices, Señor, tú me dijiste que esto es una palabra para mi vida, está confirmado en mi vida y ahora estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con tu palabra, lo creo, te recuerdo tus palabras de lo que hablaste sobre mí y voy a orar que esto se haga realidad en mi vida. Y puedes hablar en tu lenguaje o en lenguas y empiezas a orar estas profecías, en base a estas profecías. Muchas veces hay muchas personas que han profetizado sobre mí que creo que son verdad y casi nunca ocurren por sí solas, sino que regreso y veo y digo, Señor, tú me dijiste esto, y en ocasiones hay cosas que te salen a la luz y entonces empiezas a batallar en eso. Por ejemplo, Daniel, al leer los libros, entendía los tiempos para poder ser libres y empecé a orar. Esos libros decían que iban a estar en cautiverio 70 años y entonces empezó a orar, Señor, ya se acabaron los 70 años, libéranos. Si no hubiera empezado a orar, a lo mejor hubiera quedado otros 70 años. El Señor dio esa profecía y entonces Daniel se alineó a esa profecía para que ocurriera realmente. Hay gente que escribe libros de profecías y le digo, estás batallando en guerra espiritual para tomar estas profecías y aplicarlas y pidiéndole al Señor, hablando, diciendo, Señor, tú dijiste esto y tú crees en la palabra de Dios para tu vida y si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, ocurrirá. Ese es el principio, es confesar la palabra de Dios. Ahora a muchos no les gusta esta confesión porque se entiende como confesión positiva, pero no es eso. Yo digo que es el principio de estar de acuerdo con la palabra de Dios y crees en tu corazón y la hablas y la declaras. Ese es el principio, que cuando lo dices pasará. Así que aplicas ese principio junto con el que dice que batallas o peleas la buena batalla de la fe con una palabra profética y eso lo aplicas y ahora estás combinando dos principios y mientras más principios combines, más se multiplica la fuerza de la guerra espiritual. Mientras siga pasando o cubriendo este material, voy a seguir mucho del manual, pero al mismo tiempo voy a tener tiempos en que vamos a hablar quizá mañana y el sábado a través del Espíritu y
enfatizando la ciencia del espíritu y explicar cómo funciona esto en el área de la guerra espiritual. Ahora, otro, anhelos de hacer misiones en otros países y también anhelos de interceder por otros. Ahora, específicamente intercesión. Ahora, por cierto, un dato interesante, hay gente que dice, bueno, yo no puedo tener fe a nombre tuyo, pero si eso es real, entonces es una pérdida de tiempo interceder. Dices, yo estoy orando por ellos, pero no a nombre de ellos. No es mi fe sustituyendo la de ellos. Bueno, lo que no es fe es pecado. ¿Tú crees que el Señor quiere que peques? No. Funciona la intercesión por tu fe y se hace la voluntad de Dios en la vida de estas personas porque usaste tu fe a favor de ellos, a nombre de ellos. No puedes creer en la intercesión y al mismo tiempo en que no puedes tener fe a nombre de otros. Puedes anotar eso. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. De hecho, esta escritura está en el sitio web oficial de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos. No es su lema, pero es la escritura que ellos usan diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y también como un dato extra, esto es algo increíble. Tengo un hijo, uno de mis hijos, que dice que solamente hay dos fuerzas que darán su vida por ellos, o por ti. El primero es Jesús y el segundo es el ejército de los Estados Unidos, que pondrán su vida por ti, o del ejército de tu país donde me estás escuchando. Liderazgo. Todo el cristianismo está diseñado para producir líderes. Todo cristiano está llamado a ser un líder. Todo cristiano está llamado a ser maestro, sea de 1 o de 1000. Pero cada cristiano cada creyente está llamado a ser discípulos de creyentes. Y si estás discipulando, estás liderando y también estás enseñando. Como dice la Biblia, ve y discipula y enséñales cosas por todas las naciones. Así que todo cristiano es un líder a cierto nivel que puede ser desarrollado también. Ahora, cualidades de un líder cristiano, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y funcionar como un cristiano. Es decir, caminar como Jesús. Jesús era un cristiano normal. Jesús era el hijo prototipo del cual todo el resto de nosotros ahora somos modelos de producción, por así decirlo, en términos de autos, ¿verdad? No sé si entendiste o no, pero esa es la idea. Ahora, te voy a leer esto. Es una cita del general Stonewall Jackson. Es un general de combate que tuvo una carrera muy corta en cuanto a general de combate, pero enseñó en el Instituto Militar de Virginia y es una persona de raza blanca, pero también comenzó la primera escuela dominical bíblica para afroamericanos. Así que solamente comento esto. Es increíble, un increíble hombre de Dios. Y honestamente, si no lo hubieran matado, probablemente hubiera ganado la batalla de Gettysburgo, pero murió antes de eso. Y dijo, en algún punto le dispararon en su brazo. Fuego amigo, fue por error uno de sus tropas, le tuvieron que amputar el brazo, le dio neumonía y murió de eso, algo muy raro. Pero bueno, lo increíble de esto es que cuando Robert E. Lee, el general, dijo, Jackson perdió su brazo izquierdo, yo perdí mi brazo derecho. Siempre estaba contando con Jackson para ganar batallas. Pero esto fue lo que dijo Jackson. Y era conocido como Stonewall o pared de roca, Jackson. Y es porque ahí estaban en medio de la batalla y las bombas y los disparos y él estaba sentado en su caballo como si nada y le decían, general, ¿cómo puedes estar tan calmado en medio de la batalla? Y esto es lo que respondía, mi creencia religiosa me enseña a sentirme tan seguro en la batalla como en la cama. Dios ha fijado el tiempo para mi muerte, no me preocupo por eso,
pero estaré siempre listo, no importa cuándo pueda alcanzarme. Esa es la forma en que todos los hombres deberían vivir y así serían todos igual de valientes. Piensa en esto. Esto es una de las citas más increíbles, las declaraciones más increíbles que puede decir alguien. Era un general de combate. Ahora, estas campañas de combate durante la guerra civil se enseñan y se estudian en escuelas militares en todo el mundo, aún. Muchos piensan que fue el general de combate más grande de todos los tiempos, aun cuando toda su carrera solamente duró como 18 meses. Piensa en eso. Pero era increíble en la forma que él hacía las cosas. He estado en su casa, en Lexington, Virginia, y he estado en el Instituto Militar de Virginia y he visto algunos artículos personales de él que están ahí y toda su vida fue fenomenal porque él no quería estar involucrado en la guerra, es decir, no quería que hubiera una guerra, pero cuando ocurrió la guerra se puso de pie a favor de su estado estado de Virginia, no importando el lado que estuviera. Y él sabía que iba a terminar la esclavitud. Él no estaba a favor de mantener los esclavos, no, estaba a favor del estado de Virginia. De hecho, la guerra civil no se trató de liberar a los esclavos, sino de los derechos de los estados. Se trató de la habilidad de que el país o las leyes federales forzaran a los estados a hacer ciertas cosas. Y bueno, ahora nos enseñan otras cosas diferentes, pero bueno, en fin. Seguimos, estar conectados, es decir, el compañerismo es vital. No solamente bueno, es algo vital. Bishop Bill Hammond, si conocen a Cristianismo Internacional, él dice, al plátano que se sale del racimo se lo comen. La táctica del león es asustar a la manada hasta que uno de los miembros se separe del grupo, después asediar a esa presa hasta que esté agotada y finalmente se preparan para matarla cuando ya no tiene energía para resistir. ¿Ves la vida de algunos cristianos? Y es exactamente lo que pasa. Salen de la iglesia por cualquier razón, los lastiman de veras o se ofenden o lo que sean, o los lastiman de veras o a lo mejor creen que los lastimaron, pero no. Pero bueno, el enemigo los empieza los aparta, los empieza a corretear y piensan que están completamente asediados y cansados y entonces los ataca. Y en ese punto el enemigo los hace trizas. Así que es importante estar en compañerismo y no tiene que ser perfecto. De hecho, si todos son perfectos con los que te juntas, te van a dejar porque tú no eres perfecto tampoco. Pero bueno, un guerrero encontrará una causa a la cual comprometerse y con ella morirá satisfecho. Un guerrero anhela tener compañerismo con guerreros de ideas afines. O vamos a ponerlo así, un guerrero se abraza y se aferra de una misión y no la suelta. Y bueno, el siguiente punto es, un guerrero anhela tener compañerismo con guerreros de ideas afines y no soporta rodearse de cobardes. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía o de timidez. ¿Por qué? Porque los justos son valientes como leones. Lo único por lo que oraron en el libro de los Hechos, los apóstoles, fue por valentía, no por poder, por valentía, para que pudieran orar valientemente y con denuedo. Y para que cuando hubiera una puerta abierta pudieran hablar con denuedo, con fuerza, con valentía, porque cada vez que hablaba podían matarlo. De hecho, lo trataron de matar a Pablo y a Pedro varias veces. Especialmente cuando estuvo en cautividad, sabía que si seguía hablando de la verdad, probablemente lo iban a matar. Pero bueno, si tu evangelio no está impactando a los demás, es porque aún no te ha impactado a ti. Ahora, tengo un hijo que creo que está aquí. Dice, encuentra algo por lo que quieras morir y vive por ello. Esa es la clave.
al encontrar la verdad que yo he encontrado, tienes que convencerte si es verdad o no. Tienes que decidir, moriré por esta verdad que he encontrado. Para mí, así como cuando la matanza en Columbine, los asesinos le ponían la pistola a los muchachos, le decían, ¿crees en Dios? Y si decían sí, le disparaban. Y yo creo que la mayoría de los cristianos haríamos lo mismo. Pero tienes que dar cuenta que no solamente es conocer a Dios así nada más. Conoces a Dios a través de la Biblia. De ahí viene el conocimiento de Dios y puedes experimentarlo con sus bendiciones y todo eso, pero lo conocerás a través de la Escritura siempre, porque de ahí viene el conocimiento de Dios que nos dice quién es, cómo es y qué quiere hacer. En esto, también ese conocimiento significa que si tú crees en Dios, entonces puedes decir, no solamente yo creo en Dios, pero Jesús dijo, si crees en Dios, cree en mí. Tenemos que darnos cuenta quién es Jesús, cuál es su nombre, qué significa su nombre. Su nombre, de hecho, quiere decir Jehová es Salvador o es salvación. Y puedes buscar qué significa salvación. Es libertad, sanidad, integridad, prosperidad, bendiciones. Todo es parte de lo mismo. Entonces, si empiezas a ver lo que dices, si crees en Dios, tienes que creer en lo que dijo Dios que Él es. Y si crees que Él es Jehová Rafa, es decir, si vas a creer en Dios, tienes que creer que Él sana. Jehová Shalom, que es tu paz. Tienes que creer en Dios, quieres creer que es Jehová Tzidkeinu, tu justicia. Todo esto. Ahora, para mí, si alguien me pusiera la pistola en la cabeza y me dijeran, niega a Dios, no lo voy a hacer. Le voy a decir, ¿sabes qué? Mátame, se acabó. Eso es lo que quiero hacer. O a lo mejor lo que quiero hacer es decirle, en el nombre de Jesús, suelta esa pistola. Depende cuál es la situación, ¿verdad? Depende con cuántos cristianos he lidiado ese día. A lo mejor es, ya, dispárame, déjame ir a casa. Pero el punto es que si ellos me ponen una pistola y me dicen, ¿crees en sanidad y crees que Dios sana? Si dice, sí, mataré, ¿sabes qué? Voy a tener que decir que sí creo. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Rafa. Entonces no voy a negarlo, no voy a decir, sí, es verdad, es mi Salvador, pero acerca de sanador, no, eso no lo creo. Claro que no haría eso jamás. Moriría por decir que la sanidad divina es real, como moriría por decir si Él es Dios o no es Dios. Tienes que darte cuenta quién es Dios y decidir, este es Dios y estoy dispuesto a morir por esa verdad. Martín Lutero estaba dispuesto a morir por la verdad que la salvación es por fe. Amén. Él estaba dispuesto a morir por eso. La mayor de los reformistas murieron como mártires porque estaban rompiendo la tradición. Tuvieron que tomar esa decisión. Romper de tradición. Estaba rompiendo con la única iglesia cristiana en la tierra en ese entonces. Entonces, romper con eso era algo muy grande. John Wesley no quería ir en contra de la iglesia de Inglaterra. Estaba tratando de mantenerse parte de la iglesia, pero no lo permitieron ellos. Pero al mismo tiempo no se alineaba a los principios de la iglesia de Inglaterra. Entonces, es lo mismo. Todos los grandes reformadores, ves que no solamente estaban involucrados en actividades religiosas, pero en su carácter completo. Por ejemplo, cuando las fábricas de cerillos estaban matando a mucha gente porque los químicos que se usaban se enfermaban y se morían muchos trabajadores. Entonces, uno de estos reformadores estableció una fábrica con químicos que no mataban a gente. Entonces empezaron a hacer cerillos que no mataban a la gente y todos empezaron a comprar esos cerillos. Entonces las otras compañías se vieron obligadas a cambiar su forma de hacer las cosas. Y una vez que eso ocurrió, este reformador cerró su fábrica, aunque estaba haciendo mucho dinero. Le dijeron, ¿por qué cierras tu fábrica? Dice, porque no estoy en el negocio de hacer cerillos, estoy en el negocio de salvar a la gente, estoy tratando de salvar almas. Ahora que ya cambiaron las otras fábricas, ya no tengo que hacer esto, así que seguiré
predicando. Ese es el corazón de un reformador. Está dispuesto a cambiar la sociedad para que ese cambio en la sociedad realmente ocurra. Pero eso hace falta valentía. Ahora estamos en la página 27. Este es el código de conducta del guerrero. Eso es lo que decimos y declaramos cuando estamos en el Instituto Bíblico, cuando estamos en nuestras oraciones matutinas, incluimos esto en nuestras declaraciones o confesiones. Y es esto: siempre pondré la misión primero. Y lo pueden repetir si gustan después de mí. Muy bien, me gusta la iniciativa del hermano que empezó sin decirle. Nunca aceptaré la derrota. Nunca me voy a rendir. Nunca dejaré a un compañero caído. Yo soy hijo de Dios. Soy siervo del hombre. Soy el amo del diablo. Los cristianos lideran el camino. Somos los primeros de entrar y los últimos en salir. Aquí estoy, envíame a mí. Oraré como si todo dependiera de Dios y trabajaré como si todo dependiera de mí. La primera directiva del guerrero espiritual es esta: llevaré la gloria a Dios y libertad para la humanidad. Los comandos rectores del guerrero espiritual: amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, fuerza, voluntad y alma. Amaré a mi prójimo como a mí mismo, tratándolo como yo quiero ser tratado. Amén. Estas son buenas cosas que deberías memorizar, meditar, recordarle a Dios. Ahora, aquí donde dice somos los primeros en entrar y los últimos en salir, una de las cosas que leímos ahorita, hace varios años estábamos en Indonesia y escuché esta historia que me vino a la mente cuando lo dije. Cuando estaba leyendo esto me acordé. Estaba ahí con uno de los líderes, el director del estado de Wisconsin, de hecho. Él y su esposa estaban ahí, estábamos, también el pastor y mi hijo, y tuvimos varias reuniones en todas las islas en Indonesia, y un día fuimos a un centro comercial a comprar algo así, y mi hijo fue a la cafetería a comprar café y los demás seguimos caminando y empezamos a caminar por el centro comercial. Era un hermoso día sin una sola nube y de la nada golpeó una tormenta que le llaman microtornado. Es una de las tormentas más poderosas del mundo y son rapidísimas, golpean y desaparecen. Y salió de la nada. Y estábamos ahí y cuando golpeó, me contó mi hijo que cuando volteó porque escuchó ruidos como rechinando y el vidrio que iba del techo hasta el piso se vio que se estaba doblando y vio que algo estaba mal. Y es por el cambio de presión atmosférica que estaba causando ese vidrio de encombarse y se rompe el vidrio y empieza a volar por todos lados. Este hombre que estaba ahí con él salió corriendo para escapar, pero dejó a su hijo como de 5 años ahí en la tienda. Así que mi hijo vio al niño y se aventó sobre él para protegerlo y se metieron abajo de una mesa y el vidrio por todos lados. Y entonces yo y Tim y el pastor, en cuanto pegó, fue algo increíble. No puedo creerlo, pero cuando entraba la lluvia era horizontal por la fuerza del viento. Damos la vuelta a la esquina y ahí venía todo el agua y los vientos eran tan fuertes y la lluvia nos pegaba al otro lado de la esquina, a la vuelta de la esquina. Es increíble. Como 15 centímetros de agua en menos de 2 minutos. Se oyó como una explosión.
los vidrios rompiéndose, alarmas de los autos. Entonces Tim y yo corremos hacia donde estaba mi hijo, obviamente, hacia la cafetería para buscar a mi hijo. Y damos la vuelta a la esquina y vemos lo oscuro que se veía por la tormenta. Así que los dos paramos, empezamos a declarar: el nombre de Jesús, detente ya. Y literalmente en unos cuantos segundos se detuvo. Ahora, las tormentas estas duran poco, a lo mejor no tan rápido como, no sé si se detuvo por nuestra oración, pero yo les voy a dar el crédito a Dios como quiera. Pero bueno, seguimos avanzando hacia donde estaba hacia mi hijo, y los policías nos empiezan a tratar de detener por todo el daño que hay, y nos están tratando de reunir a todos los que estábamos en el centro comercial para contarnos a todos, para estar seguro que todo el mundo está bien. Los policías dicen: no puedes ir para allá. Y es chistoso porque no nos iba a detener. Nosotros íbamos a pasar porque estoy tratando de llegar donde está mi hijo. No sé dónde está en ese punto mi hijo. Entonces no lo entendíamos porque nos estaba hablando. Empezamos a fingir que no le entendíamos y estaba hablando en inglés. Estábamos actuando como si... De hecho, es increíble. Donde quiera que vaya, cuando alguien me habla en su idioma, realmente yo no hablo español, para empezar. Muchas personas piensan que hablo español, vamos a hoteles y vengo con todos mi staff, que todos son blancos, y pasan y todos le dicen, el que está saludando dice, el que está ahí en los Estados Unidos dice: good morning, good morning, good morning. Y cuando paso yo me dicen: hola. Y yo así como que me quedo: ¿pero qué te hace pensar que hablo español si estos con los que vengo no hablan español? Pero bueno, es chistoso. Pero no hablo español. Pero no importa dónde estoy, si me empiezan a hablar en otro acento o con otro idioma, automáticamente respondo con el poquito español que sé. No tengo ni idea por qué, pero en Ucrania me empiezan a hablar, no entiendo nada y le digo... No hablo, sé un poquito de ruso, como 2 palabras, pero me dicen algo y les digo sí, en español, como si supieran, como si me fueran a entender. Pero en fin, esa es mi segunda lengua natural a la que voy, en español. Así que bueno, le empecé a hablar en español a este tipo, entonces ahora ya los dos no nos entendíamos para nada. Pero bueno, llegamos ahí donde estaba mi hijo, y para este tiempo estaba hablando mi hijo a mi amigo. Le empezó a hablar al policía para distraerlo, y entonces yo ya pude pasar y encontramos al papá del niño eventualmente, pero nunca he visto algo así. Pero la razón por la que traigo esto a colación es porque cuando esto pasó, todo mundo, cientos de personas que estaban en el centro comercial, todos corrieron alejándose de esa tormenta, pero Tim y yo corrimos hacia la tormenta porque no tenemos un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. No tengo una playera que dice, una tiene un soldado y otro un policía, y dice: la diferencia entre tú y yo es que yo corro hacia el sonido de los balazos. Si estamos en Dios, no tenemos nada que temer, aún la muerte. No tienes miedo a la muerte. Y bueno, si has visto películas, hace muchos años había una película que se llamaba Entrando al Dragón, de Bruce Lee. Y había un tipo ahí, Jim Kelly. El nombre es Williams, y este maloso le dijo: has nacido conociendo solamente vida, pero tienes que aprender muerte. Y Bruce Lee dice: cuando venga la muerte ni me voy a dar cuenta. ¿Cómo es eso? Voy a estar demasiado ocupado viéndome guapo. Es esta mentalidad de que no tienes miedo de la muerte, vives la vida. La mayoría de las personas nunca viven la vida porque tienen miedo de alguna forma de muerte, sea muerte por fallar o muerte de reputación, algo. Pero la verdadera muerte es nunca tratar de hacer algo, nunca es tirarte para tratar de lograr algo, porque no realmente no sabes qué se siente vivir hasta que atraviesas tus límites y el Señor te ayuda a hacer eso. Por ejemplo, esta semana prefiero vivir basado en principios que ir con la corriente y ser irrelevante. Así que
bring us back out there. Nosotros creemos en Dios y Él nos seguirá apoyando. Lo que pasó esta semana fue increíble, lo que ocurrió y fue solamente Dios. Amen. Así que, amén. Muy bien, vamos a descansar. Ayúdenos en la misión de compartir el Evangelio alrededor del mundo. Juntos podemos establecer el estándar de vivir la vida de dominio.